La pregunta es si el Big Data nos va a ayudar como aliados en el aula o si por el contrario va a ser un stopper, una forma de alienarnos y de frenar nuestra educación. Bueno, sobre ese tema vamos a estar hablando con Walter Sosa Escudero, especialista en Big Data, profesor de la Universidad de San Andrés, autor del libro que salió a mitad de año por siglo XXI, un poquito antes de mitad de año por siglo XXI, que justamente se llama Big Data. Y la propuesta es llevar todo ese conocimiento a nuestra aula. No solamente un aula de secundaria, de primaria o a un aula, un claustro académico, sino llevarlo también a lo que es la educación en general. Pero arranquemos desde esta parte de la idea del cómo aprovechar el Big Data en el aula. Y la pregunta, como para hacerte y agradecerte que estés aquí en el auditorio, es justamente, ¿lo podemos considerar un aliado a ese gran número? Sí, la pregunta que no me hiciste y quiero responderte es ¿qué cosa es Big Data? Porque dependiendo, o sea, si uno adopta una definición demasiado laxa, la respuesta va a ser sí, la respuesta va a ser no. O sea, es un poco eso, ¿no? El fenómeno de Big Data tiene dos patas. Una es lo que el nombre sugiere, que es muchos datos, y la otra es la contracara de Big Data, que son los algoritmos, eh, los procesos, los métodos que uno utiliza para estudiar esos datos. En relación a los datos, Big Data no es un fenómeno, no es una etapa superadora de un fenómeno que llamaríamos, a falta de mejor nombre, Small Data. No, no es que antes teníamos pocos datos, ahora tenemos mucho. Si fuese así, todo tiene que ser para mejor y la respuesta sí es un aliado. Pero el problema es que el fenómeno de Big Data es muchos datos que no son más de lo mismo. Eh, Puesto a inventar terminologías, más que Big Data, ahí me gusta New Data. Entonces, me parece que la forma en la cual todas estas cosas se cuelan en el aula tienen que ver con, primero con la cuestión cultural. ¿Qué es lo que hacen los datos? ¿Qué es lo que hicieron históricamente? Y qué es lo que van a seguir siendo. O sea, hay muchísima discusión cultural porque la característica esencial del fenómeno de Big Data es que uno es parte explícita o implícita de ese proceso de creación de datos. O sea, es ridículo, pero años atrás la forma en la cual uno era parte del proceso de crear datos era respondiendo una encuesta, accediendo voluntariamente a responder una encuesta, a ser parte de un experimento, bla, bla, bla. Y ahora desde el momento que uno decidió no apagar el celular, es como si estuviese respondiendo una encuesta en tiempo continuo. Entonces es ridículo, pero un pibe de 12 años que tiene un celular es como si estuviese respondiendo una encuesta todo el tiempo sin que nadie le pida permiso, todo entre comillas, porque desde el momento que alguien decidió que él puede tener un celular, que dio clic a acepto las condiciones en una app, es como si hubiese accedido a eso. Entonces, eso tiene múltiples caras. La primera es una que es legal, moral, hasta qué punto los datos conviven con nosotros sin que nos demos cuenta o no. La otra es más operativa. Bueno, ¿qué hacer con estos datos? Si son datos en los cuales se pueden confiar, nos pueden ayudar. Y tercero es la parte que casi todo el mundo quiere ver, que es cómo se opera, ¿no? Entonces, me parece que lo que es interesante del fenómeno Big Data es que es un fenómeno muy multidisciplinario, es súper integrador. Y eso me parece para el aula tiene que ser, no sé si un aliado, pero sí una gran noticia. La pregunta de mi lado venía un poco pensando qué, por qué y para qué. Bueno, el qué ya nos respondiste. El por qué y el para qué Ujú. podemos pensar Big Data en relación a esos otros dos cuestionarios, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? De vuelta, saliendo un paso atrás, Big Data es una revolución tecnológica. En general nos vamos a dar cuenta si estamos hablando de una revolución dentro de unos años. O sea, la caracterización de algo como revolución es más bien una caracterización post, ¿no? Pero me parece que nadie tiene duda que esto es una revolución. Lo que no sabemos es cuál es el alcance y estamos conviviendo con cosas que son obviamente buenas. O sea, cualquiera que use, no sé, Netflix, Waze, Amazon se beneficia de que haya algoritmos. Hay cosas que son obviamente malas, que tienen que ver con, no sé, la privacidad y también con cosas que los algoritmos no saben cómo responder, ¿no? Así que después te cuento un poquito. Pero lo más interesante está metido en el medio. Hay cosas que no sabemos si son buenas y son malas. Entonces es como que siempre que aparece una tecnología queremos ir al extremo. Nos queremos beneficiar de la tecnología sin que aparezcan los problemas. Entonces,
Me parece que el porqué es que la única forma de separar qué es bueno y qué es malo es entendiendo. O sea, es la forma en la cual uno le pierde el miedo a las cosas es encontrando explicaciones causales. Vos escuchás un ruido afuera y lo que te deja tranquilo es una explicación del tipo, no, debe ser un gato que anda dando vuelta, y eso te deja tranquilo, o te pone nervioso, no, debe ser un tipo con un revólver. Pero en definitiva lo que te conduce a la acción es entender qué es lo que está pasando. Entonces, la única forma de vencer el miedo a los datos, a los algoritmos, es intentando entender qué es lo que hacen y sobre todo cómo lo hacen, ¿no? Ese es por qué. ¿Y para qué? Porque Big Data tiene una utilidad, o sea, todo lo que tenga que ver con los datos, con la información, a la larga tiene algún tipo de utilidad. Desde la más inmediata que tiene que ver con formarse en una tecnología que posiblemente nos acompañe de acá en adelante, que vienen datos que están disponibles con un clic, y cómo proceder a estudiarlos, a analizarlos, y sobre todo la letra chiquitita. Entonces, en definitiva, históricamente el acceso a los datos era muy de empresas, gobiernos, científicos. O sea, tener acceso a una encuesta para un estudiante universitario requería un montón de esfuerzo. Ahora, cualquier chico en cualquier colegio puede hacer un trabajo práctico con prácticamente los mismos datos que utiliza un estudiante doctoral. O sea, es a un clic que uno puede bajar los mismos datos que utiliza un centro de estudios para monitorear la pobreza. Entonces, en definitiva, eso es una enorme oportunidad. Entonces, ese me parece que el para qué tiene que ver con esa inmediatez de que los datos estén cerca nuestros. Hace unos días estuvimos con Axel Rivas hablando sobre sobre el futuro de la educación. Cuando uno habla de Big Data, habla un poco también del futuro de los datos o el futuro de cómo esos datos van a perfilar nuestra forma de convertirnos en ciudadanos, en consumidores, en habitantes de un mundo que va a estar regulado por normas. Una de las cosas que hablamos con Axel en aquel momento era quién controla los datos. Porque hablábamos acerca de distintas plataformas, como por ejemplo redes sociales, a donde hay acceso, y que esas redes sociales a priori no cumplen con la categoría de una plataforma educativa, porque no le interesa, por más que se pueda usar como tal, le interesa básicamente usar, producir y generar consumo. Pero la idea de quién controla los datos es una pregunta que la educación se hace. ¿Y quién controla los datos? ¿Cómo se hace para que ese Big Data, que está a un clic, como decías recién, pueda ser utilizado de una forma moralmente aceptable para tomar también una respuesta que habías dado antes? Bueno, es una pregunta muy sofisticada y tengo una respuesta que no sé si es muy agradable, pero todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que tener los datos y tener acceso es lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico, eh, tenía mis discos de vinilo, y tener mis discos de vinilo y tener acceso a los discos de vinilo era la misma cosa, no distinguía una cierta cosa. Entonces, si me preguntás quién controlaba mis discos de vinilo, yo los controlaba. Los que yo tenía y los que tenían mis amigos los controlaban mis amigos, ¿no? Lo que viene a plantear esta cuestión de Big Data, de la generación espontánea de datos, es una distinción entre tener y tener acceso, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo. O sea, te pongo un ejemplo. En el celular que yo tengo acá, tengo posiblemente todo el catálogo de todas las discográficas, y tengo acceso. O sea, con conexión a internet me puedo escuchar lo que se me canta, prácticamente, ¿no? ¿Bien? Entonces, frente a esa pregunta, ¿quién tiene los datos? Y no sé quién los tiene. A mí realmente no me preocupa mucho, siempre y cuando yo pueda tener acceso. Entonces, antes yo no distinguía entre acceso y datos, y fíjate ahora quién tiene los datos, no sé si es una pregunta que me interesa demasiado, siempre y cuando yo tenga acceso a los datos. Entonces, en definitiva, la preocupación relevante con respecto a la educación es, me parece que la pregunta quién tiene acceso. Te pongo un ejemplo bastante tonto, ¿no? ¿De quién son mis tweets? O sea, yo pongo cosas en Twitter y ¿de quién son esos datos? Bueno, la respuesta trivial son de Twitter, ¿bien? Pero desde el punto de vista que yo, entre comillas, gano por poner cosas en Twitter, y Twitter gana porque yo las pongo y se difundan, eso significa que cualquiera que tenga acceso a Twitter tiene acceso a mis datos. Entonces, posiblemente, desde el punto de vista de hacer algo con esos datos, esté en mejores condiciones una persona que estudia lingüística, que sabe un poquito de programación y que tiene una pregunta relevante, y que quizás puede estudiar, por ejemplo,
cómo es que yo estructuro mis frases, por decir una cosa. Un análisis semántico. Exactamente. Entonces, fíjate que esto tiene tres patas. Yo soy dueño de los datos, Twitter es dueño de los datos, o realmente el que es dueño de los datos es aquel que se le ocurre una pregunta inteligente y que diseña una forma de acceder a esos datos. Entonces, en definitiva, el gran desafío que tenemos en el sistema educativo es entrenarnos para que tengamos un acceso inteligente a los datos. O sea, muy posiblemente, y esa es la parte buena y mala de Big Data. Mala, si querés, porque la gente tiende a asociar que esto de Big Data suena a Big, y Big suena a corporaciones, a Amazon, al Estado, a Estados Unidos, a Rusia, etcétera, etcétera. Pero Big Data tiene un costado hacker, tiene un costado de David contra Goliat. Muy posiblemente un pibe bien entrenado pueda hacer un análisis de discurso mucho más inteligente que lo que puede hacer Twitter. ¿Está bien? ¿Por qué? O porque no tiene interés o porque no se le ocurrió esa idea. Entonces, la parte en la cual soy optimista es que posiblemente trayendo esta cuestión de Big Data al aula, las herramientas, con el acceso a los datos, con la pregunta apropiada, pueda hacer estragos. Insisto, un chico en una escuela puede hacer un análisis de Facebook, de ver, no sé, si la gente de su barrio está contenta, buscando si cierta bolsa de palabras aparece en los tweets o en los posts de sus amigos. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, fíjate que el chico tiene los datos o no los tiene. Bueno, desde el punto de vista del problema, es irrelevante. Lo importante es si puede tener acceso a esos datos. Entonces, yo creo que donde me parece que es súper interesante esto de Big Data en el aula tiene que ver con trabajar esta cosa de, mirá, no tenés que andar pidiendo permiso a Twitter o a Facebook para usar los datos como antes tenías que ir a la embajada de Estados Unidos para que te dejen acceder a un libro. Ahora, si te interesa ver, no sé, el análisis del discurso o ver qué opina tal, te metes en Twitter y puedes correr un robot que baja los datos. Entonces, me parece que el desafío educativo está en educar a la gente en esta cosa rara de que ya no es lo mismo quién tiene los datos y quién tiene acceso. Aquí en el auditorio hay varios docentes y todos debemos tener el mismo problema, que es el plan y la currícula. Cuando uno piensa en el dispositivo del plan educativo, uno piensa en una currícula que se da y que viene a dar esa posibilidad de igualdad para todos los estudiantes. Para cualquier nivel educativo hay un plan, hay una currícula que se tiene que respetar como obligatoria, que va a formar a los ciudadanos, que va a tener una función propedéutica, etc. Todo lo que aprendimos en el profesorado y después en la facultad está visto ahí. Ahora, si agarramos a la Argentina, la partimos en cuadrantes, tal vez a partir de un análisis educativo de Big Data, vamos a poder ver que hay ciertos conceptos que en la región noroeste no se ven, pero que sí se ven en el sur, en la Patagonia. Entonces, cuando uno piensa desde una política educativa, ¿cómo afecta el Big Data a un plan nacional de educación? Mira, a mí me parece que ahí es donde yo soy, no sé si menos optimista o más realista, ¿no? Mientras no existan herramientas electrónicas de alcance universal, es muy difícil estudiar comportamientos sin que esos datos estén viciados por el uso. Quiero decir con esto, ¿no? Si yo tuviese forma de ver qué es lo que los chicos en una escuela buscan en la computadora y a partir de ahí puedo estudiar el lenguaje que utilizan, el tipo de cosas que buscan, no sé, por ejemplo, darme cuenta que, no sé, chicos del Gran Buenos Aires buscan más cosas que tienen que ver con la tecnología y pibes que viven en otras regiones más empobrecidas buscan trabajo, por ejemplo. Entonces ese tipo de análisis es interesante en la medida que yo crea que la tecnología está aquí distribuida en todas partes. ¿Bien? Entonces, los datos de ese tipo de análisis a los efectos de rediseñar política, etcétera, etcétera, son interesantes y relevantes en la medida que no estén filtrados por la decisión de producir esos datos. Insisto, si los pibes de cierto grupo de escuelas no usan computadoras y otros sí, obviamente lo que tengo es una muestra decididamente sesgada de lo que la gente hace. Entonces, en definitiva, el gran problema es que como Big Data por construcción son datos espontáneos, no son ninguna encuesta, no son nada sistemático. No significa eso que los datos no sirvan, sino que yo los tengo que interpretar
desde la perspectiva de dónde han sido generados, ¿no? Entonces, para países de desarrollo intermedio, donde la tecnología no está equidistribuida entre las poblaciones, peor aún, es trivial que tienen más acceso a las tecnologías poblaciones o grupos más pudientes, el análisis de esos datos para construir política enfrenta el enorme desafío de desandar este proceso de generar sesgos. Insisto, si yo hago una encuesta de uso tecnológico y me fijo a través de las búsquedas en Google dentro de las escuelas, qué tipo de cosas se busca, los resultados van a estar necesariamente, la palabra no es viciados, pero más o menos, por el tipo de acceso que tengan. Insisto, lo cual implica el tipo de computadoras que tienen los chicos, la velocidad de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, a mí se me hace que cualquier diseño de política o cualquier cosa de Big Data que tenga que impactar sobre el diseño curricular, etcétera, etcétera, sí, se va a tener que informar de datos, entre comillas, de Big Data, pero también requiere un esfuerzo inteligente de datos tradicionales. Insisto, todavía hablar con los maestros, hablar con los directivos, hablar con los chicos, da una información muy fina acerca de las cosas. Entonces, yo lo que veo en el corto plazo es más una interacción entre fuentes, si se quiere, tecnológicas, con fuentes tradicionales. Todavía hablar con la gente es un evento muy importante. Una de las personas que están aquí en el auditorio es Gabriela, que trabajó ciberseguridad en el aula, un proyecto que desarrollaron con TICMAS de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, y trabajaron sobre ciberseguridad. Cuando uno está frente a un aula y por ahí está estudiando y trabajando un tema con sus estudiantes y ellos entran en la computadora, investigan, ¿de qué forma el docente tiene que decirles que todo lo que están investigando en realidad está aportando datos? ¿De qué manera uno hace para que sus estudiantes protejan su identidad, protejan su forma de trabajo y que se protejan ellos mismos, claro? Mira, dos cosas al respecto. Primero, mi opinión es que le tenés que dar un marco muy acotado, o sea, para que se muevan en un marco relativamente acotado de información, ¿no? El gran problema que tienen los datos de Big Data o Big Data como fuente es que no es fuente curada, o sea, aparece el problema que decía Borges en la Biblioteca de Babel. El gran problema con Internet es que si uno busca, encuentra. O sea, el problema no es no encontrar, sino que la información no está curada. Entonces, en definitiva, si yo busco cualquier cosa en Internet, el buscador no cura, o en todo caso cura por popularidad. ¿No bien? Y así es como vos podés ir a parar desde Wikipedia, que misteriosamente es un ámbito bastante curado y bastante seguro, a una página de un tipo irresponsable, que puede ser irresponsable por el contenido que pone y también por el objetivo escondido de sacar la información a los chicos. Entonces, en definitiva, me parece que el rol de la educación tiene que ver con, así como está la curación de contenidos, Big Data o la interacción con los datos de Big Data requiere una curación de ámbito. ¿Está bien? O sea que vos como docente funcionás como un curador, investigá en este espacio. Sí, pero es no solo temático, sino de cierto espacio. Una cosa un tanto extrema que yo digo es que ojalá que estemos grabando y que veamos esto de acá a 10 años y nos riamos de lo que voy a decir. Pero yo pronostico una vuelta al concepto de enciclopedia. No sé si la enciclopedia física, pero la enciclopedia provee un servicio informativo, pero también provee un servicio de curación de contenido y de lenguaje. Entonces, yo cuando a un chico le digo buscar en la enciclopedia británica, yo lo que sé es que existe cierto lenguaje y cierto contenido, ¿está bien?, que me garantiza que, bueno, ciertas cosas van a estar y no. Wikipedia, Wikipedia no, en realidad Internet y Big Data en general, cura por popularidad. Entonces, si hay un youtuber popular que da información sobre cualquier cosa, el buscador va hacia allá. ¿Está bien? Entonces, me parece que es el objetivo, por lo menos para chicos relativamente chicos, del maestro, de la maestra, curar el lenguaje y el contenido. Insisto, porque si el mero objetivo es encontrar, el gran problema de Internet y de Big Data es que uno encuentra. Pero también me parece que está la necesidad de curar un lenguaje. Porque en el encontrar, lo que no hace Big Data es internalizar qué y cómo. ¿Qué quiero decir con esto? Suponete que vos mandás a un chico del secundario a hacer un pequeño trabajito sobre probabilidad. No sé, tipo, ¿qué quiere decir 95% de probabilidad de chaparrones? Que es una pregunta bastante
bastante tosca y bastante sutil, si vamos al caso, ¿no? Y vos entrás en probabilidad en Wikipedia. En el renglón 3 Wikipedia te va a hablar de probabilidad como si fueses un estudiante de segundo año de la licenciatura en matemática. ¿Está bien? Entonces, ¿está mal? No. Pero el lenguaje no está curado para eso. ¿Está bien? Entonces, justamente es el trabajo del sistema educativo, del docente, decir, cuidado que vos vas a buscar probabilidad en Wikipedia y lo vas a encontrar, pero lo vas a encontrar en un lenguaje que no te está hablando a vos, no te frustres. Y al revés, mira, si vos encontraste algo que te dice probabilidad y te explica y vos lo entendés, pero si no tenés una curación de la fuente y del lenguaje, es más o menos lo mismo que no hayas encontrado nada. ¿Está bien? Entonces, el gran problema de buscar es que uno encuentra. En el peor de los casos uno encuentra cosas de baja calidad, de lenguaje no curado, pero en el más peor de los casos todavía, lo que termina pasando es que el sitio no quiere dar información, sino que quiere captar información de localización geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente todavía no hemos desarrollado las instituciones que nos protegen de eso. Y todo vuelve a lo que dijimos al principio, porque para desarrollar tecnología de regulación vos tenés que entender el fenómeno. O sea, para que vos poder regular algo, desde un punto de vista legal, moral, social, tenés que entender cómo funciona y decir, ok, esto está permitido, esto está prohibido, porque regular tiene que ver con beneficiarte de lo que es bueno y dejar de lado lo malo. ¿Está bien? Entonces, un paso previo a regular es entender, y todavía no estamos entendiendo, todavía no entendemos de qué son capaces los algoritmos, de qué es capaz de encontrar un chico de 2 años que busca. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, buena noticia, hay mucho cambio, deberíamos esperar mejoras. Mala noticia, todavía no terminamos de aprender como para que digamos, ok, esto está permitido, esto no, esto más o menos. Me quedo con esta pregunta, lo primero que dijiste acerca de el concepto de probabilidad y cómo se explica ese 95% de probabilidades. Uno de los desafíos más grandes que tengo yo en el aula es siempre enseñar porcentajes. Parece mentira, porque finalmente es un tema Es que es bastante difícil, todos los días. Es bastante complicado. Pero es un problema grande reconocer la parte y el todo. Y me cuesta muchas horas de clase a lo largo de 20 años de experiencia. No es que lo vea con un grupo o con otro, sino que es un tema como medio resiliente, ¿viste? Que queda ahí. Y con Big Data, ¿cuáles son los más complejos cuando te toca enseñar, cuando te toca analizar? ¿Cuáles son los datos más difíciles, los conceptos más difíciles cuando tenés que trabajarlos en un aula? Es ridículo, pero espero que no suene a demasiado trivial, pero la idea de la parte y del todo es complicadísima. ¿Está bien? Y para cómo Big Data de alguna manera rompe eso, ¿no? En una encuesta bien diseñada hay una relación un poco explícita entre la parte y el todo, ¿no? Misma cosa en un experimento, volviendo al 95% de probabilidad de chaparrones, por ejemplo. Más bien que los datos meteorológicos no se miden en todas partes, o sea, no hay una estación meteorológica metida cada 5 metros en un área, sino que está en cierto lugar. Entonces, parte de la discusión de 95% de probabilidad de chaparrones va a pasar en algún momento por dónde se mide. O sea, dónde se mide y cómo se mide. Mira, hay una estación meteorológica, recaba estos datos, dónde está. ¿Te parece que esa estación meteorológica representa lo que está a 2 cuadras, 3 cuadras, 20 cuadras? ¿Cuál es la probabilidad de error? Entonces, en definitiva, en esas cosas, el tipo de explicación se puede dar porque lo vas a referir a algo físico. ¿Qué quiero decir con esto? Si me preguntás qué significa 95% de probabilidad de chaparrones, te voy a referir al Servicio Meteorológico Nacional, a la forma en la cual se miden los vientos, la lluvia, bla, bla, bla. Y si me preguntás, bueno, acá hay una encuesta que dice que, no sé, estas son las chances que tiene tal candidato de ganar una elección, yo me voy a referir a la forma en la cual se hace una encuesta, que hay un formulario. En los dos casos hay un objeto físico, un formulario y un experimento. En Big Data no. ¿Está bien? O sea, si vos me decís, mira, yo hice una encuesta en Twitter preguntándole a la gente, que yo lo hago con los chicos, estoy todo el tiempo haciéndole hacer encuestas de cualquier cosa, de cosas bastante banales, por ejemplo, cuál es la proporción de gente que es hincha de River o de Boca, ¿no? O sea, cosas que los chicos, mi recomendación es que los chicos hagan encuestas de cosas sobre las cuales ellos han tomado partido. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cuántos se piensan que son hinchas de Boca? ¿Cuál es la proporción de gente que se piensa que le gustan las verduras? O sea, cosas que los chicos tienen
alguna postura antes de mirar ningún dato. Eso es muy importante. Entonces yo hago una encuesta en Twitter a ver si la gente es de Boca o de River, siempre lo hago en todos mis cursos, y de un resultado que a veces contradice o no, pero la discusión difícil es, ¿y estos datos son representativos de quién? O sea, ¿dónde está lo físico, el formulario, el experimento? Le digo, no, mira, son cosas difíciles porque cualquiera que responda una encuesta que yo haga por Twitter está filtrado por A, tener acceso a Internet, tener una cuenta en Twitter, tomar la decisión de seguirme a mí. Cuarto, responder esta encuesta. Quinto, hacerlo en forma honesta. ¿Está bien? Entonces ya ahí se pierde por completo esta discusión trivial de la encuesta, el experimento, y hay una discusión que es mucho más rica. ¿Está bien? O sea, lo que está pasando ahora es que el dato, esta parva de datos que se llama Big Data, ya no está claro a qué todo hacen referencia. ¿Está bien? Entonces, esta cuestión de la parte por el todo es sofisticada, porque en un experimento está claro, cuando vos haces un experimento con ratones, la pregunta que te hace cualquier chico es, bueno, pero estos son ratones, ¿qué me habla de esto de seres humanos? Y te toca hablar de que para ciertos procesos biológicos, lo que pasa con un ratón pasa con un ser humano. O cuando vos decís, no, pero esta encuesta está hecha en tal barrio, a vos te toca hablar de, no, mira, pero el comportamiento de este barrio es similar a este otro barrio y no es similar a este otro. Con Big Data es mucho más complejo hablar de todo eso, porque es una especie de parte que no es obvio a que todo hace referencia. Entonces, una versión simple es el fenómeno, un aspecto difícil que trae Big Data es la parte por el todo, y la otra es la incertidumbre. Que eso siempre es un concepto, a la larga las dificultades que tenemos con los porcentajes son las dificultades que tenemos de vivir con la incertidumbre. Una cosa es la contracara del otro. Internet existe desde hace un montón de tiempo. Después de la web que nos rompió la cabeza apareció la web 2.0, que era la web semántica. Y recuerdo que en aquel momento lo que se decía, y que además lo traía Amazon, era, si te gustó este libro o tal autor, te recomiendo este libro, tal autor, la música, si te gustó lo que fuera. Y yo creo que eso, de alguna forma, lo que hace es dar perfiles de consumidor, finalmente, ¿no? ¿Te gusta este tipo de música? Te recomiendo a este grupo, a este disco, lo que fuera. En el aula eso puede traer ciertos problemas. Por ejemplo, no sé, trabajar con estereotipos, porque finalmente te va encolumnando. ¿Cómo hace alguien que maneja Big Data para romper eso y para promover otros desafíos? Aleatorizando. Y vuelvo yo con mi obsesión con las enciclopedias, ¿no? Un error que comete mucha gente con las enciclopedias clásicas es buscar cuando lo que uno debería hacer con las enciclopedias es encontrar, ¿no? El orden alfabético es fantástico porque es lo más parecido al azar que uno vea, ¿está bien? O sea, vos empezás buscando barco y si seguís un poquito más te vas a encontrar con, no sé, con Barcelona, ¿está bien? Entonces, es esa aleatorización que tiene que ver con la planificación, con lo que el maestro trae, lo que rompe la tendencia. Mira, hoy hablamos de esto y mañana hablamos de lo otro. ¿Por qué? Medio porque sí, pero no porque sí en un sentido arbitrario, sino porque sí en un sentido aleatorio. Es el de déjame sorprenderte, ¿no? Amazon tiene una estrategia rara. Cuando vos entras a buscar un libro, lo primero que te muestra es la tapa. Después te muestra ¿cómo se llama? Los datos catalográficos del libro. Exacto, Sí. pero además te muestra el índice. ¿Está bien? Empieza esto. Y si te fijas, hay un link que se dice Surprise Me. Sorprendeme. ¿Está bien? Entonces vos cliqueás ahí y te lleva a algún lugar del libro. Entonces yo creo que el sistema educativo tiene que hacer las dos cosas. Llevarte por donde vos vas y cada tanto Surprise Me. ¿Está bien? Mira, te traje esto. ¿Por qué? Y no sé, salió de otra parte. ¿Está bien? Entonces, es lo único, yo no jugaría ni una carta ni la otra, sino las dos juntas. O sea, muchas veces lo interesante de leer un manual, que no es una enciclopedia, es que tiene un orden lógico, que viene por acá y empieza por esto, después va para allá, etcétera, etcétera. Pero una cosa fantástica que tiene el diccionario, una cosa fantástica que tiene la enciclopedia, es que rompe el orden. Insisto, que una palabra con B, A, venga con otra que después viene de B, A, B, A, B, es la cosa más delirante que hay. Entonces, en definitiva,
nos pasa a todos los que hemos sido bichos de enciclopedia, que empezamos buscando barcos, fuimos a parar a Barcelona, y no sé cómo es que aparecimos leyendo de historia, después fuimos a parar a filosofía. Entonces yo creo que esa aleatoriedad es lo que rompe un poquito la estructura, y me parece que el trabajo que muchas veces yo intento hacer con mis alumnos es romper esa tendencia. Muchas veces los alumnos quieren ir, porque la conversación va para cierto lugar, y esa ruptura que vos traes de afuera, justamente lo que hace es abrir cabeza. Es el surprise me de Amazon, vamos a decirle, ¿no? No todas las plataformas lo tienen, o sea, pero es cierto que los algoritmos muchas veces están probando esta especie de Jekyll y Hyde que tenemos todos, que por un lado queremos ser las personas más conservadoras del mundo, y por otro lado queremos ser revolucionarios. A veces te pasa que terminaste de ver una comedia y decís, no, ahora quiero ver The Crown, porque quiero ver una novela histórica, etcétera, etcétera. Y cuando terminé no sabes si seguir con la cuestión histórica o de pasarte a una de detective, ¿está bien? Entonces me parece que el algoritmo intenta jugar con estas dos caras. Cada tanto te ofrece seguir por donde estabas y cada tanto te ofrece a ser disruptivo. Me parece que lo que debería hacer la docencia es agarrarse de ese costado conservador, revolucionario que tiene cualquier chico, adulto, en su estructura. Walter, te agradezco mucho el Por tiempo. favor. Me hiciste acordar con esto de las bibliotecas, de las enciclopedias, que hay un libro de Juan José Millás que se llama El orden alfabético, y lo que dice él, por ejemplo, es que no puede ser que 1 venga después del 2 en la enciclopedia. Está mal, es ilógico, ¿no? Ciertamente, y con eso juega Borges en Funes el Memorioso, cuando propone hacer un sistema numérico que no hace referencia a 1, 2 o 3, sino que el 1 es cámara, el 2 el perro, etcétera, etcétera. La idea es fabulosa, justamente, ¿no? Gracias por haber estado con Por nosotros. favor. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscríbete a nuestro canal.